Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, 29 de septiembre del 2020, estamos nuevamente aquí eh, para compartir el estudio bíblico que tenemos cada martes, siempre creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y siempre aumentar ese conocimiento. La Biblia enseña en Salmo 119, verso 105, habla que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando habla la Biblia acerca de luz o lámpara y se refiere a la luz, habla de iluminar, habla de revelar, revelación o de poder ver. Sabe que en la oscuridad no podemos mirar, pero cuando hay luz sí podemos mirar. Entonces, la palabra de Dios nos da esa luz, esa claridad para poder nosotros mirar en la vida, en los momentos difíciles. Nos permite la palabra de Dios mirar con claridad lo que hacia dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración en este día. Esperamos que estén en victoria y creyendo en el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que tú nos ayudes, tú nos fortalezcas, Señor, nos des, Señor, del conocimiento de tu palabra, Dios, y que todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, lo sometemos en obediencia a ti, Señor, debajo de tus pies. Declaramos la mente y los corazones libres, Señor. Declaramos cada hogar, cada vida, cada persona, Señor, cada mente, cada corazón, Señor. Declaramos santo por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Estamos en este tiempo. Estamos en el estudio, en el tema de la alabanza y adoración. Hablamos que la alabanza y la adoración, más de ser un canto, más de ser música, es es todo lo que le entregamos al Señor, o es en respuesta de nuestra gratitud en nuestro corazón que damos así al Señor. Esa es alabanza, esa adoración, y lo hacemos en gratitud y lo hacemos en reconocimiento de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que nos ha dado, de lo que nos ofrece, de tantas cosas que Dios nos ha dado. Ahí se genera la alabanza y a la adoración. Entonces, cuando tú entiendes y cuando yo entiendo que Dios es bueno, tú y yo tenemos un motivo para adorar a Dios. Cuando tú y yo entendemos que todas las cosas, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, entonces es un gran motivo para adorar y alabar al Señor. En otras palabras, no deben de sobrar, no deben de faltar, motivos para adorar a Dios. Nos damos cuenta, el salmista tenía muchas razones para alabar y glorificar al Señor. Él decía, los cielos cuentan la obra de tus manos. Así es que, al igual nosotros debemos de decir y ver a nuestro alrededor de todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, podemos nosotros reconocer que Dios ha sido bueno,
y Dios no se ha olvidado de nosotros. Seguimos en el estudio de la palabra de Dios. Dice, tenemos necesidad de expresarle nuestro amor a Dios, dice nuestra gratitud y admiración y sumergirnos en su amor y su grandeza. Quedar extasiados en la hermosura de su presencia, esto es adoración. Meternos en ese sentir, en ese deseo, en ese lugar de donde nosotros podemos alabar a Dios en un momento de expresarle todo lo que nosotros sentimos. Ahí se canaliza lo que es la alabanza y adoración. Vamos a ver algunas enseñanzas, lo que nos enseña la palabra de Dios, y vamos a ver qué acciones se describen en la palabra de Dios, en la escritura. A veces nosotros pensamos o decimos, así no se debe de adorar a Dios, no se debe de hacer esto, no se debe de hacer aquello. Pero déjeme decirle que cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos proyecta y nos aclara muchas cosas. Miren lo que dice el Salmo 95, verso 1. Venid, dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando habla y menciona de aclamar, habla y menciona que lo hagamos con júbilo, que cantemos con júbilo. Quiere decir que lo podemos hacer con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra aptitud, con todo lo que usted y yo podemos hacer. Así como cuando aquel aficionado que ve el partido de su equipo favorito y ha ganado o ha logrado la victoria, se regocija, grita de júbilo. Así nosotros, o así nos da la palabra del Señor para que nosotros también hagamos. El Salmo 96, verso 3 dice, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Está hablando de cantar, está hablando de adorar. Ahora, lo que el Salmo 96, 3 está hablando, que lo tenemos que hacer entre las naciones, entre los pueblos. En otras palabras, los pueblos, las naciones, tienen que saber que Dios es el que ha creado todas las cosas. Tienen que saber las naciones y los pueblos que hay un pueblo que adora a Dios. No estar limitado. Adorar y alabar al Señor no solamente se limita a hacerlo con la iglesia, sino lo tenemos que hacer aún entre las naciones y los pueblos. Es interesante y muy bonito cuando encuentra uno creyentes, hombres y mujeres en los pueblos, en las calles, cantando con júbilo o poniendo música que alaba al Señor, que adora al Señor, o proclamando las maravillas y milagros que Dios ha hecho. Cuando alguien predica y proclama las grandezas de Dios. Eso es lo que se refiere el Salmo 96. El verso 6 dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Verso 7, tributar a Jehová, o familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria, dice, y el poder. Alabanza con
magnificencia, con algo que se manifieste, algo que pueda decir que esa alabanza es para el Señor. También, ¿qué sentimientos y actitudes caracterizan a la alabanza según estos versículos? Vamos a nuevamente a los versos que estábamos viendo. ¿Qué características tienen estos versos? El Salmo 95.1 habla de que las características, qué es lo que envuelve, qué es lo que tenemos que hacer. Dice el Salmo 95.1, lo debemos de hacer con alegría. Lo debemos hacer con júbilo, lo debemos hacer contentos, debemos ser entendiendo lo que estamos haciendo. No tiene que haber haciéndolo con tristeza o más allá si está uno pasando pruebas, pero debe de ser con alegría. El Salmo 100, verso 2, dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Lo debemos hacer con regocijo, regocijarnos. Lo debemos de hacer con alegría, contentos en la presencia de Dios. Acuérdense que cuando alabamos a Dios, no estamos alabando un Dios muerto, estamos alabando y glorificando a un Dios vivo. Por lo tanto, la alabanza y nuestra adoración lo tiene que caracterizar nuestra alegría. Y no es un estado emocional, sino es un estado de determinación, es un estado de convicción. La alabanza no debe de ser motivada por nuestra emoción, sino por nuestra convicción. Cuando decimos emoción, quiere decir si estoy triste alabo, no alabo, si estoy alegre alabo. Pero déjeme decirle, cuando lo hacemos con una convicción, estemos alegres o tristes, lo vamos a hacer con determinación. Así es que por eso se debe de hacer o lo debemos de hacer con convicciones, con determinación. No importa cómo me siento, no importa en la condición que estoy, sino solamente alabar a Dios. Acuérdense de el apóstol Pablo y Silas cantando en la cárcel. Emocionalmente, quizás pudiéramos decir, estaban lo que había alrededor se daba para que ellos no estuvieran emocionalmente bien, pero ellos estaban convencidos, ellos estaban determinados para adorar y glorificar al Señor. De esa manera, el enemigo no va a callar tu alabanza, no va a callar tu adoración. De esa manera, el enemigo no va a detenerte. Porque déjeme decirle que cuando hay un hombre, una mujer determinada, convencida, déjeme decirle que nadie lo detiene, nadie lo para, nadie la para, sino porque está convencido y es una persona determinada. El Salmo 103, el verso 2 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La actitud, nosotros lo debemos hacer con agradecimiento, una actitud debemos de tener. El verso 2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno
de sus beneficios. No tenemos que olvidar nada de lo que Dios ha hecho. Siempre recordarlo, tenerlo presente. A más de uno, más de dos, Dios nos ha levantado, Dios nos ha fortalecido. A más de uno, más de dos, Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Dios nos ha bendecido en grande manera, y en esa actitud debemos bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. Acuérdense, no dice no olvides ninguno de sus bendiciones. Habla de beneficios. En otras palabras, lo que nosotros recibimos de Dios como un beneficio. Recibimos bendiciones de Dios, pero hay cosas que nos benefician a nosotros, como que es el aire, es la salud, es la fortaleza, es la paz, es las bendiciones, la sanidad que Dios nos da. Entonces, esas cosas son las que nosotros no debemos de olvidar. Debemos de tener presente que cuando servimos a Dios, nosotros tenemos beneficios. Nuestra vida se beneficia, nuestra familia se beneficia, la iglesia recibe el beneficio de Dios todo el tiempo, porque déjeme decirle que Dios es el que nos da lo que nosotros necesitamos día con día. Solo recordar al pueblo de Israel cuando atravesaba el desierto, y en medio del desierto Dios les dio pan del cielo. Recordando esos momentos, recordando ese desierto donde Dios les derramaba, les dejaba caer el pan del cielo. Déjeme decirle que también cada uno de nosotros hemos pasado por desiertos y donde Dios también nos ha bendecido y hemos sido beneficiados por Él, y ha derramado el pan del cielo también para con nosotros. Déjeme decirle que sin Dios, si Dios se olvidara, nosotros no existiéramos. Si Dios se olvidara, nosotros pereciéramos. Pero como Dios no se olvida de su creación, Dios no olvida de su pueblo, de su iglesia, nosotros estamos siendo beneficiados, estamos siendo bendecidos. Así es que la palabra del Señor nos da mucho para nosotros entender. Más allá de lo que usted piense, más allá de lo que yo piense, más allá de la ideología, de las formas o de las características que el ser humano pueda pensar, pero la Biblia nos da los principios para hacerlo. La Biblia también nos da la forma como nosotros debemos alabar a Dios. Dice Efesios capítulo 5 el verso 19 dice así. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debe de ser nuestras reuniones? ¿Cómo debemos nosotros hacerlo? ¿Cómo debemos alabar al Señor? Dice, con cánticos, con salmos, lo debemos hacer con himnos, cánticos espirituales, en vuestros corazones, que alaben al Señor en vuestros corazones. Y menciona la carta de Hechos, capítulo 5, verso 19, menciona los salmos, porque el pueblo de Israel, aún la iglesia, recitaba muchos salmos donde
mencionaban la liberación de Israel, del pueblo de las manos de los egipcios. Menciona que Dios los ha liberado, que Dios los ha salvado. Está el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces menciona todos esos salmos porque la característica de los salmos es que van enfocados a Dios en una forma de alabanza, en una forma de adoración, en una forma de reconocimiento. Ahora, nosotros nos podemos hacer una pregunta, o quizás tú te puedes hacer una pregunta: ¿cómo puedo yo alabar a Dios? O decir, yo no sé alabar a Dios. Yo no sé cómo expresarme a Dios. Solamente ve al libro de los Salmos, abre el Salmo 100, Salmo 23, Salmo 42, del Salmo 110, 113 en adelante, donde se tomaban esos salmos para recitar en el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua, cuando se tomaba la Pascua, se leían en cada copa que se tomaba, se leía un salmo que mencionaban la liberación, mencionaba Dios nunca los ha dejado, mencionaba que Dios los había liberado, menciona que sus enemigos han sido sepultados. Entonces, todo eso, el Salmo nos da los principios o un modelo para adorar y glorificar nosotros al Señor. Regresamos nosotros a los salmos, regresamos al Salmo 98, el Salmo 98, 4, y dice así de esta manera, Salmos 98, 4, dice: cantar alegres a Jehová toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar, dice salmos, cantar a Dios salmos, alzar la voz, cantar alegres, a veces aplaudir, a veces algunos creen que no se debe de aplaudir, a veces algunos creen que no se debe de gritar, pero déjeme decirle, o no se debe subir la voz, pero déjeme decirle que la Biblia nos da y dice que podemos, o que elevemos la voz, que aplaudamos a Dios con cánticos, con salmos. Aún también habla de instrumentos. Algunos piensan que no se debe de usar instrumentos, pero la Biblia enseña que cualquier instrumento, o menciona algunos instrumentos que se pueden usar para la alabanza y la adoración. El Salmo 150, verso 3 al 6 dice: alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Entonces está diciendo a base de bocinas, a base de arpas, de instrumentos. Dice alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. A veces algunas iglesias danzan, algunas iglesias tienen panderos. La Biblia habla que se puede hacer en esa forma para alabar y glorificar a Dios. Verso 5 dice: alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Dice: y todo lo que respira, alabe al Señor. Así es que todo lo que nosotros somos, tengamos, poseemos, con todo nosotros
podemos adorar y alabar al Señor. Y eso es la idea que la Biblia presenta, que tú y yo no nos limitemos para alabar y glorificar al Señor, sino que lo hacemos con libertad. Y hemos leído las Escrituras, podemos gritar, podemos aplaudir, podemos danzar, podemos dar gritos de júbilo, podemos hacerlo de una manera con alegría, siempre recordando y también entendiendo los beneficios que Dios nos ha dado. Cuando entendemos lo que Dios nos ha dado, cuando entendemos lo que la dependencia de Dios, porque nosotros somos dependientes de Dios. Tu vida depende de Dios. Mi vida depende de Dios. A veces, déjeme decirle que a veces nosotros nos equivocamos al llegar a pensar que nuestra vida o lo que nosotros vayamos a hacer depende de la decisión o de una persona o de un gobierno o de alguien. Déjeme decirle que no es así, sino que depende de Dios. Toda la gente, todas las cosas son instrumentos que Dios usa para bendecirte. Así es que tu vida y mi vida dependen de Dios. Déjeme decirle que Él es el que nos ha dado la vida y en el momento que Él determine, Él la va a volver a tomar. En otras palabras, lo que estoy diciendo yo es que tu vida depende de Dios. Cuando tú naciste dependió de Dios y cuando tus días terminen también dependerá de Dios. De nadie más dependerá. Así es que entendiendo que nuestra vida depende solamente de Dios. También dice donde nosotros podemos, dónde y cuándo debemos alabar al Señor. La Biblia enseña que lo podemos hacer en todo lugar, en cualquier lugar donde tú trabajas, donde en tu escuela, manejando, en cualquier lugar. No estamos limitados. Solo habrá lugares donde limiten quizás expresiones o por quizás reglamentos del lugar no lo podrá hacer, pero de ahí para allá, donde quiera que nosotros podamos alabar a Dios, debemos alabarlo porque tenemos la libertad de hacerlo. El Espíritu Santo está en nosotros. La Biblia enseña donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es que tú y yo debemos adorar al Señor con esa libertad que Dios nos ha dado. Salmo 149, 1 dice: cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Déjeme decirle que en nuestras reuniones, en nuestro culto, no debe de faltar lo que es la palabra de Dios y no debe de faltar el cántico y la alabanza en la congregación. Todo el tiempo debe de ser algo que nos identifique. Sabe que nuestra fe, lo que nosotros somos, lo que nosotros practicamos, no se limita al concepto de fe o creencia, sino va más allá, porque lo que nosotros vivimos o tenemos o practicamos es una forma de vida. Eso es lo que somos. Somos adoradores, no que practicamos la adoración, no que practicamos la alabanza, no. Nosotros somos adoradores, nosotros alabamos al Señor todo el tiempo. Esa es nuestra identidad. Así como un ave que canta cierta melodía, así un ave que canta y hace cierto sonido y se identifica
esa ave por su cántico, como otras aves también se identifican con otro cántico, lo que quiere decir que esas aves así son. Entonces nosotros como creyentes debemos de llegar a entender que así somos nosotros. Somos hombres y mujeres de alabanza y adoración. No que solamente cantamos en la iglesia, no solamente que cantamos en algunos momentos, sino, dice la palabra de Dios, debe de ser de continuo todo el tiempo. El Salmo, el verso 5 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿En dónde podemos cantar? Aún dice en nuestras camas, cuando vamos a dormir ahí, Dios no quiere, pero a veces llegamos a estar en una cama de hospital. Allí también sería bueno cantar cánticos, salmos en su nombre. El Hechos capítulo 13, verso 15 dice así, de esta manera, el verso 15 dice así, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, dice, a hablar. Vamos a Hebreos capítulo, me equivoqué, capítulo 13, verso 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que nosotros debemos ofrecer a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso déjeme decirle, todos los cantos y alabanzas que nosotros practicamos o cantamos tienen todas que mencionar el nombre de Dios, tienen que mencionar el nombre de Jesucristo, tienen que mencionar a Dios, porque para Él son dirigidas. Dice, vemos pues que la alabanza es la expresión de un alma agradecida, que siente alegría, júbilo, emoción por la grandeza de un Dios lleno de amor y por las bendiciones que recibe de Él, y expresa esa emoción sin inhibiciones, inhibiciones con las palabras, cantando, clamando, con instrumentos musicales, aplaudiendo, danzando, dice, ofrendando a Dios todo lo que hacemos. Es importante, dice, recordar que la alabanza es expresión de un sentimiento genuino del corazón, es más que simplemente cantar, palmear o decir frases aprendidas, imitando a otros, exteriorizar una vivencia interior, dice, genuina. No cantar por cantar, no expresar por expresar, sino debe de ser una expresión siempre del corazón. Siempre debe de ser una expresión de agradecimiento, porque déjeme decirle que si no es así, el alabar a Dios, el glorificar a Dios no logrará el propósito por el cual la alabanza y la adoración han sido diseñadas. La alabanza y la adoración han sido diseñadas con el propósito de que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos y hacerlos, exteriorizarlos hacia Dios, que ese es el punto principal.
A veces, déjeme decirle que a veces nos llega a pasar que cantamos solamente por cantar, cantamos solamente porque es el momento de las alabanzas, la adoración, o cantamos porque debemos de cantar. A veces nosotros ni sentimos, a veces no se siente, pero no es que porque el grupo, no, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con nuestro corazón, con la manera de entender lo que es Dios para nosotros. No tiene que ver segundas personas. La alabanza y la adoración tiene que ver siempre con primeras personas. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo. No tiene que ver con nadie más, porque a veces se llega o se piensa, oh, que las alabanzas ni se siente, que las alabanzas que interpreta que no llega a Dios. No. Sabe que los grupos de alabanza en la iglesia solamente son guías, solamente son como instrumentos, pero la alabanza debe de salir individualmente de nuestros corazones, porque a veces se llega a pensar que el grupo de alabanza tiene que provocar en mí alabar. Eso es incorrecto. A veces se piensa que el grupo de alabanza tiene que provocar en mí la presencia de Dios. No, eso no es cierto. Usted y yo individualmente somos los que debemos provocar la presencia de Dios que baje. Si usted y yo sentimos a Dios, es porque nuestra alabanza que expresamos de nuestro corazón provocó algo en el corazón de Dios. No es algo que alguien provocó para que caiga en ti. No, es algo que tú provocas para que caiga en ti, o yo provoco para que caiga en mí. De esa manera funciona la alabanza y la adoración. Así es que nos da para pensar y meditar y poner en práctica y pensar y decir, bueno, si yo alabo, yo puedo sentir la presencia de Dios. Si yo expreso mis sentimientos en la alabanza y adoración, Dios va a derramar sobre mí su presencia. No esté pensando, repito, que porque el grupo de alabanza provocó unción, usted va a recibir unción. Es un concepto que tenemos. No. Lo que quiere decir que usted provoca la unción, usted provoca la presencia de Dios en usted y yo la provoco en mí. Tiene que haber siempre, déjeme decirle, una disposición, un corazón abierto, una mente abierta para hacia Dios, un corazón que está esperando recibir, está esperando o está expresando adoración y esperando también recibir la presencia de Dios. Eso funciona de esa manera. Déjeme decirle, porque en Dios lo que hacemos es recíproco. La vida es recíproca. Lo que tú das es lo que recibes. Lo que siembras, cosechas. Lo que trabajas, recibes el salario. En Dios es igual también. Dios quiere ver fe en ti para bendecirte. La Biblia dice algo que Dios no perdona, es la falta de fe. Algo que Dios no acepta es la incredulidad. Dios lo que no acepta es la falta de convicción a su palabra y hacia Él. En otras palabras, lo que yo quiero decir en la reciprocidad quiere decir que cuando yo vengo a Dios con fe, Dios me bendice. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso es recíproco. Yo vengo con fe, Dios me bendice. Yo vengo sin fe,
Dios no me bendice. Esa es la regla que usted y yo debemos de entender. La regla es que si yo vengo sin fe, vengo sin actitud, vengo sin expresión de mi corazón en gratitud, no va a haber reciprocidad de Dios hacia mí. En el pueblo de Israel, cuando descendía la gloria de Dios, es porque el pueblo se arrepentía, el pueblo se humillaba, el pueblo venía con fe, el pueblo venía y reconocía su pecado y Dios se manifestaba. Cuando era todo lo contrario, no había nada. Dios ni se aparecía, Dios ni los bendecía, Dios se alejaba de ellos. Y esa regla no cambia para conmigo, para con usted. Yo vengo con fe, yo vengo con actitud de adorar a Dios. Dios me va a bendecir, yo voy a ser tocado. Si no es así, yo y cualquiera no va a recibir bendición, no vamos a recibir bendición. Así es que nosotros debemos de entender que debemos de venir con una acción de gracias por sus atrios, con alabanza. Así es que pongo eso en su corazón. Algo que se tiene que exteriorizar, que está en nuestro corazón. La alabanza es nuestro estado de ánimo. Aunque no es una forma de ser, pero sí la alabanza, ¿verdad? Cambia nuestro estado de ánimo o tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Pero como ya dije anteriormente, tiene que incluir convicciones, porque el estado de ánimo cambia, el estado de ánimo varía. Podemos estar contentos en un momento, podemos estar tristes en unos segundos, después podemos estar tristes. Podemos glorificar a Dios, podemos estar con una buena actitud y después cambiar esa buena actitud. ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo cambia. Así es que lo que va a ser relevante en mi alabanza, en mi adoración, son las convicciones, la determinación, lo que yo crea, lo que yo estoy determinado a hacer. Dice lo que dice Hebreos 15, que es alabanza. Ya hablamos que alabanza es un fruto de labios que confiesa su nombre. Dice la alabanza es también un sacrificio y por eso la alabanza se presenta como una ofrenda. Acuérdense, cuando hablamos de sacrificio hablamos de ofrenda, y cuando hablamos de ofrenda y sacrificio hablamos de todo lo que se presenta en un altar y se ofrece a Dios y ahí se entrega. Hablamos de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, que eran corderos, que eran toros, que eran cabritos, que eran vegetales. Había ofrendas de sal, de todo tipo, de cereales, de hojuelas, de todo tipo había ofrendas. Y entonces la alabanza es como una ofrenda, es algo que usted sacrifica, es algo que sacrificamos, es algo que ponemos en un altar y lo ofrecemos. Acuérdense que lo que se ofrece a Dios tiene que ser de lo mejor. Lo que se ofrece a Dios tiene que ser lo primero. Lo que se ofrece a Dios tiene que incluir la persona misma. Así es que si solamente recuerda a Abel, la ofrenda que él presentó delante de Dios, así debe de ser la alabanza, como una presentación que hizo Abel. Así debe de ser nuestra alabanza, debe de ser lo primero, lo más gordo, debe de ser lo más excelente, lo más especial, debe de ser lo mejor para el Señor. Es decir, algo que ofrecemos voluntariamente a Dios, no solo porque sentimos el deseo de hacerlo, sino porque debemos hacerlo. Dios merece nuestra alabanza,
Independientemente de nuestro estado de ánimo, su grandeza y nuestra deuda de gratitud no son alterados por cambios en nuestras emociones. Lo que quiere decir que si nuestra emoción cambia, nuestra alabanza no debe de cambiar. Debe de ser siempre la misma. Acuérdense que si nuestra vida ha cambiado en algo, Dios no ha cambiado. Si nuestra vida ha cambiado en algo, lo que Dios nos ha dado o nos ofrece o lo que nos ha bendecido no ha cambiado en lo más mínimo. Dios sigue siendo Dios y lo que Él nos ofrece sigue estando ahí y lo que Él nos da sigue estando ahí también. Así es que no cambia en ninguna manera Dios y lo que nos ha dado así. Entonces, si nuestra emoción cambia, nuestra alabanza no debe de cambiar. Porque a veces pasa que si estamos contentos, alegres, queremos adorar a Dios, queremos servir a Dios, queremos ir a la iglesia, pero estamos tristes, desanimados, ya no queremos hacer nada. Entonces quiere decir que nos vamos o nos dirigimos por el estado de ánimo, que no debe de ser así, sino que debe de ser por convicciones y por fe. Acuérdense, la fe no cambia, las convicciones también cambian. Si llegan a cambiar es que no fueron convicciones. Si tu fe o mi fe llega a cambiar es que no teníamos fe o nos faltó la fe en un momento. Pero la fe siempre tiene que estar ahí. Las convicciones siempre tienen que estar ahí. Nada de eso debe de cambiar. Bendiciones de la alabanza. El Salmo 22.3 dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Además que hemos bendecido a Dios y lo hacemos por gratitud. El Salmo 22.3 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Lo que estábamos mencionando hace un momento. Si nosotros expresamos gratitud, si nosotros venimos con fe, si nosotros venimos con buena actitud y convicciones delante de Dios en nuestra alabanza, en nuestra adoración, quiere decir que entonces Dios dice va a habitar en medio de su pueblo. ¿Y qué dice habitar? Estar con uno, estar con nosotros. Déjeme decirle que nuestra alabanza, nuestra adoración expresa el gran deseo de estar con Dios, el gran deseo de reconocimiento, el gran deseo de bendecirle. ¿Cómo Dios no se va a manifestar? ¿Cómo Dios no se va a dejar ver? ¿Cómo Dios no va a estar presente o querer estar presente en un pueblo que le ama, que le adora, que le canta, que le glorifica, que expresa su nombre? Entonces Dios va a querer estar ahí. Es como usted o como cualquier persona. ¿Cómo una persona no va a querer estar en un lugar o con personas que le aman y que le quieren? ¿Cómo no va a querer estar? Dios de la misma manera. ¿Cómo Dios no va a querer estar en medio de su pueblo si le están expresando lo que sienten por él? Entonces, eso es lo que las bendiciones que el pueblo de Dios recibe a través de la alabanza. La alabanza es recíproca. Acuérdense, la damos y inmediatamente desata presencia de Dios. La damos y inmediatamente desata la gloria de Dios. La damos y inmediatamente abre los cielos. La presencia y la gloria de Dios se deja sentir. ¿Por qué? Porque eso toca el corazón de Dios. Toca lo más íntimo de Dios. Se hace como una intimidad entre el que la alaba y Dios. Se hace como una intimidad. Se activa una intimidad entre la iglesia y su Dios. Se toca el corazón y Dios se manifiesta. Ese es algo recíproco
que está en las Escrituras, y porque Dios no lo hace o se manifiesta solamente por manifestarse. Hasta aquí dejamos este estudio. Espero que haya crecido un poco más acerca de lo que es la alabanza y la adoración. Acuérdese, el recíproco, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Nunca nosotros debemos de pensar que Dios no nos escuchó o nos sentimos a Dios y que las causas fueron otras personas, sino que somos nosotros mismos los que nosotros provocamos en que nosotros sintamos su presencia. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día viernes aquí en la iglesia, y el día domingo tenemos culto a las 11 y a las 12 el segundo servicio, y el próximo martes aquí estaremos con puntualidad y sin falta, creciendo en el conocimiento de lo que es la alabanza y la adoración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Dios, en este día por permitirnos estar en tu presencia, Señor, y enseñar a través de tu palabra, Señor, lo que es la alabanza y la adoración, y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento, Señor, de lo que tú nos revelas. Gracias, Dios, en este día. Gracias por cada oyente a través de este medio. Bendícelos a cada uno, Señor, que tu presencia esté con ellos. Dios, bendice, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, si hay alguno atribulado, Señor, si hay alguno que está siendo oprimido, Señor, y que está siendo, Señor, desanimado, Dios, derrama de tu espíritu. Levántalo en el poder de tu presencia, de tu poder de espíritu, Señor. Dios, así como tú levantaste a Elías, levántalo en esta noche, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.